Hola, bienvenidos a un nuevo video de cálculo diferencial. En esta ocasión vamos a encontrar las derivadas de las funciones trigonométricas, sus reglas. Vamos a demostrar y poner un ejemplo de cada una de ellas. Fíjense, vamos a empezar con la tangente. Ya en un video anterior habíamos visto el seno y el seno y coseno. Ahora vamos con la tangente. Y fíjense que aquí podemos nosotros empezar reemplazando a la tangente por su identidad trigonométrica. Recuerden que la tangente tiene una identidad trigonométrica que es igual al seno de x sobre el coseno de x. Si nosotros reemplazamos esta función, la tangente sería seno de x sobre coseno de x. Y aquí, en este reemplazo, nosotros podemos aplicar la regla del cociente que ya habíamos visto en videos anteriores para derivar esta función. Nosotros aplicamos la regla del cociente, recuerden, el cuadrado de la función que está en el denominador, la misma función del denominador arriba, por la derivada de la función que está en el numerador, que sería coseno de x, menos la función del numerador, la de arriba, por la derivada de la de abajo, y la derivada del coseno de x es menos seno de x. Fíjense que nosotros podemos hacer una reducción de esta derivada para llegar a una expresión mucho más compacta. Aquí sería arriba coseno cuadrado, y menos por menos daría más seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Fíjense que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es la identidad fundamental, nos da 1 sobre coseno cuadrado de x, y esta identidad de 1 sobre coseno cuadrado de x es igual a la secante cuadrado de x. Y hemos llegado a encontrar la derivada de la tangente, que es secante cuadrado de x. Nosotros podemos generalizar esta ya no solo para x, sino para cualquier función, y esta derivada, esta regla de derivación de la tangente de una función en general, generalizando, sería la secante cuadrado de la función por la derivada de la función o de su argumento. Vamos a poner un ejemplo en particular para nosotros poder entender. Por ejemplo, tenemos la derivada con respecto de x de la tangente de 9x cuadrado. 9x cuadrado constituye el argumento. Entonces, si nosotros vamos a derivar, sería secante cuadrado de 9x cuadrado por la derivada de su argumento, que sería 18x. Esta derivada la podemos poner adelante para que no haya confusión en la multiplicación. Aquí con el argumento sería 18x, esta es una función, o también podemos poner paréntesis, 18x secante cuadrado de 9x al cuadrado, recordando que 9x al cuadrado es el argumento. Entonces ahí estaría derivada esta función aplicando la regla de la derivación de tangente. Continuemos con otra regla, que es la cotangente. Fíjense, lo hacemos de la misma manera, muy importante mantener esto. La cotangente de x tiene una identidad trigonométrica. La cotangente de x es igual al coseno de x sobre el seno de x. Si nosotros reemplazamos en la función, fíjense, la cotangente equivale al coseno de x sobre el seno de x, y aquí podemos aplicar nosotros la regla del cociente. Recuerden, la regla del cociente es el cuadrado de la función del denominador. Arriba en el numerador va la misma función del denominador multiplicado por la derivada del coseno, que sería menos seno de x, y menos, iría menos aquí el signo de la regla, la función del numerador, coseno, por la derivada del denominador, que sería coseno de x. Podemos reescribir esto para hacer una manera más compacta y llegar a una función trigonométrica. Esto nos quedaría que es menos, aquí podemos sacar el signo menos,
seno cuadrado de x, y aquí más coseno cuadrado de x, ya que hemos sacado el menos fuera, sobre seno cuadrado de x. Y fíjense que aquí pues nos quedaría finalmente menos 1 sobre seno cuadrado de x. Y esta identidad trigonométrica corresponde a menos cosecante cuadrado de x. Fíjense que hemos llegado a la derivada de esta función trigonométrica cotangente. Podemos poner su regla general, la derivada con respecto de x de cotangente de una función. Podemos generalizar este ejemplo en particular. La cotangente de una función es igual a la menos cosecante, miren, a la menos cosecante de la función, la menos cosecante al cuadrado de la función, por la derivada de su argumento o de la función, del argumento aquí. Vamos a poner un ejemplo en particular, es muy importante esto. Por ejemplo, podemos poner la derivada con respecto de x de la cotangente de 5x, miren, sería la menos cosecante al cuadrado de 5x por la derivada de su argumento, que podemos ponerlo aquí adelante, sería la derivada de 5x sería 5. Y ahí estaría derivado aplicando esta regla general. Vamos ahora a hacerlo con la secante. Vamos a encontrar, tenemos una función que es la secante de x. Recuerden que la secante de x tiene una identidad que es 1 sobre coseno de x. Podemos reemplazar aquí, fíjense, y la secante sería 1 sobre coseno de x, y podemos aplicar también la regla que ya habíamos aprendido en videos anteriores del cociente. Recuerden que esta derivada vendría a ser el cuadrado de la de abajo, miren, coseno cuadrado de x, la misma de abajo por la derivada de arriba, que sería 0. Fíjense, vamos a poner todo por esta vez. Luego no es necesario. La derivada de una constante sería 0, menos la de arriba, la función de arriba 1, por la derivada de abajo, la derivada del coseno es menos seno de x. Vamos, esto de aquí, esta parte se haría 0. Entonces la derivada, de una manera más compacta, si la queremos ver así, sería menos por menos daría más seno de x, y acá abajo coseno cuadrado de x. Podemos hacer una redistribución del denominador en factores, y nosotros tendríamos que 1 sobre coseno de x multiplicado por seno sobre coseno de x. Nos quedaría que 1 sobre coseno es la misma secante que multiplica a la seno sobre coseno, que es la tangente de x. Fíjense, hemos llegado también a demostrar aquí que la derivada de la función secante de x, este ejemplo en particular, es igual a la misma secante por la tangente. Podemos generalizar esto y poder decir que la derivada con respecto de x de la secante de una función es igual a la secante mismo, a la misma función secante por la tangente de la función y por la derivada de su argumento o de la función. Podemos poner un ejemplo en particular para poder abordar esta función, y sería que la derivada con respecto de x de la secante de 5x al cubo, podríamos poner aquí, recuerden que aquí es secante, es igual a la misma secante de 5x al cubo por la tangente de 5x al cubo, y todo esto multiplicado por su argumento, que sería 15x al cuadrado. Fíjense que esta derivada la podemos poner adelante, vamos a reubicarla, y esto sería 15x al cuadrado secante de 5x al cubo por la tangente de 5x al cubo, que esto corresponde a sus argumentos. Y finalmente vamos a encontrar
la derivada de la cosecante. Para ello vamos a también hacer el mismo procedimiento, mismo proceso, que este proceso de aquí es primero encontrar una identidad trigonométrica y luego derivar con las reglas ya que habíamos conocido antes. Fíjense, la función es cosecante de x. Recuerden que cosecante de x, nosotros tenemos una identidad trigonométrica de cosecante de x que es 1 sobre seno de x. Fíjense que nosotros podemos reemplazarla aquí a 1 sobre seno de x y podemos aplicar ya la regla del cociente. Y entonces, si aplicamos la regla del cociente, recuerden, el denominador sería al cuadrado, seno al cuadrado, iría la misma de abajo, seno, por la derivada de arriba, que nos quedaría 1, menos, el signo menos que corresponde a la regla del cociente, menos la de arriba, que sería 1, por la derivada del seno, que sería coseno de x. Vamos a hacer una redistribución. Recuerden que esto de aquí, todo número multiplicado por 0, nos daría 0 y nos quedaría menos, aquí podemos distribuir esto, 1 sobre seno de x por coseno de x por seno de x, distribuyendo, y esta distribución nos da como resultado que es menos 1 sobre seno, la identidad trigonométrica sería la misma cosecante, por coseno sobre seno es la cotangente de x. Esta sería prácticamente la derivada de cosecante de x, y esta derivada de cosecante de x la podemos expander, o sea, hacer una regla general, que la derivada con respecto de x de cosecante de x de una función, ya no solo de este ejemplo en particular x, sino de una función, es igual a la misma cosecante de la función con negativo por la cotangente de la función y por la derivada de su argumento. Podemos poner un ejemplo en particular, muy importante poner este ejemplo en particular, sería, por ejemplo, si tuviéramos 3x a la quinta, o podemos poner 3x simplemente, sería la derivada de este ejemplo en particular, sería cosecante de 3x por cotangente de 3x y por el argumento, la derivada de su argumento que sería 3, lo podemos poner acá adelante y miren, ya queda esta derivada completa y así finalizamos las derivadas de las funciones trigonométricas, su demostración y algunos ejemplos.